Correcto. Entonces, se ha visto el género, vediamo de rever un poco la agenda, porque hoy mañana vamos a comenzar la parte de cosmología. Quiero dejarlo un poco más claro en esta parte. Come si dice, lo che sono AGN? L'AGN è Active Galactic Nuclei, núcleos de una galaxia activa. Esto se refiere al hecho porque son tipos de galaxias, aunque se en realidad son galaxias con un núcleo activo. Quiere decir que principalmente son galaxias donde il nucleo presenta una fuerte emisión un poco más bastante más fuerte que el usual. Questo è un esempio di una galassia AGN. Come si puede notar, es bastante chiquitita en el cielo porque fácilmente se encuentran en la cercanía, aunque no vamos a confundirnos que los AGN son solo objetos tipo quasar que están lejos, de consecuencia son puntiformes, no hay movimiento. Hay varios quasar que se ven muy lejanos, esto porque los quasars son bastante fuertes de emisión, pero la cantidad de AGN rellena todo el universo, desde el universo cercano al universo más inicial. No son un tipología de objeto presente solo al alto redshift. E alto redshift quiere decir mayor que 1. Generalmente. Pero recordarse que no vamos a ver mucho más allá de los 710 y ya así estamos de verdad bastante cercano eh, al límite de la edad de cuando comienza a formarse las galaxias. Las GN son objetos que sean en la redshift más bajo. De hecho, el primer quasar tenía redshift de 0.16, poco más que el universo local. De consecuencia, hay otros que son también a menos. Y su característica es que tienen un núcleo con emisión muy fuerte que resulta generalmente comparable o mayor que todos los demás de las galaxias. Y consecuentemente tiene una parte de emisión muy concentrada en el centro y lo que se observa además es que la fuente de toda esta energía, de toda esta intensidad, es muy concentrada, es muy chica al centro. Esto no solo porque a veces el objeto está lejano, ma también porque el objeto de verdad va a ser de dimensiones muy mínimas.
Esto es también puede recordarse que la base, come si dice, di una GN son un cúmulo agujero negro supermasivo con su disco de acreción. Y de hecho los instrumentos que ahora que han logrado a poder dar una imagen a ver los detalles y ver realmente cómo era estructurado la parte más interna, si è lograto solo recentemente e c'è stato anche también una cierta dificultad a poterlo llegar porque dimensiones en el cielo son extremadamente chicas. De hecho, son dos objetos que se han estudiado. Uno era Sagittarius A, el nuestro agujero negro, o menos quello che si sospecha sia un agujero negro nel centro della nostra galassia, y M87, llamada también anche Virgo A, porque es también una fuente radio bastante fuerte, y una de las más fuertes que hay en el cielo. Esto porque en este caso es un agujero negro supermasivo, realmente supermasivo, miles veces que el nuestro alrededor de los 4 o 6 millones de masas solares, a 907 llegado 10 al 9, y de consecuencia permite ser un poco más grande. La GEN tiene esta característica de ser bastante una fuente bien concentrada y como explicaba, que la estima de cuántos son de verdad grandes se puede obtener desde la fluctuación de luminosidad. Yo observo la GN y noto que no es que tiene una emisión perfectamente constante en el tiempo, ma varía para, para que un objeto pueda variar cierta cantidad en cierto periodo tau el tiempo, quiere decir que en práctica su zona de emisión en este tiempo tau si è normalizzata, si è il processo che causa la variación de luminosidad tiene que haberse más o menos difundido en toda la área. Esto porque si el objeto, punto como decía, tiene un tamaño A, se iniziamo a un processo che parte dal centro e va hacia afuera, solo cuando va a comprender toda la parte, io termino, voy a ver el máximo, altrimenti se il fenomeno è solo actúa in una zona más chica e se sta aún diffondendo, io voglio continuare a avere un aumento di intensità. De conseguenza quello che si stima è che appunto il tempo tau tiene que ser del orden de la dimensión del objeto dividido la mitad de la propagación de la luz. Esto nos garantiza que punto, como se decía, se hay una cierta modifica en la luminosidad para si hay una fluctuación de un cierto tipo, para tener una completa fluctuación de haber logrado a terminar de propagarse en todo el objeto. Considerando que la situación de una GN varían entre periodo de un año o periodo tal vez más corto, días o semanas,
nos damos cuenta que, digamos, toda la estructura varía a una dimensión alrededor de la decina de unidad astronómica, que es el tamaño de la órbita de Urano, si no recuerdo. Saturno me parece que es el doppio. Sí, Saturno-Urano. Hasta poco menos de un parsec. Come si decías, di conseguenza quando si comprende che l'oggetto è bastante compacto. Tanto para recordar, por definición, un parsec son más o menos 206, 265 unità astronomiche. Di conseguenza, è un parsec, diciamo, non è esattamente un tamaño estremamente grande, referido a una galaxia. Y nuestro bulbo tiene un rayo de más o menos 3-4 kiloparsec. Il tamaño di una GN, come pueden ver, è quasi 10 alla 5, un 100 millesimo di un tamaño di un bulbo. Porque 10 astronómica son un 20 millesimo, un 3-4 all'oro dello 80 millesimo, no, aún meno, sono confondido perché sono kilos, son 7, 8, 10 alla meno 8. Perché 10 son un parsec dividido 20.000, un parsec è un 4 millesimo del rayo di un bulbo. Di conseguenza, come pueden comprender, l'occhietto è di verdad estremamente minuscolo nel cielo. Non importa tanto la distanza, sarà sempre bastante ben forte. La primera distinción que come se mencionaba, que, diciamo, observaciones de cosas un poco anómalas comenzó casi inmediatamente, porque ya Hubble había notado algunas en el año 30, 20, 30 galaxias se habían notado con fuerte línea de emisión. Y considerando la energía en juego que hay, no es tan raro que se haya comenzado a notar, porque una GN solo, simplemente el núcleo, tiene una emisión que va a ser también un millario de veces la Vía Láctea entera. Esto solo esta parte chiquitita al interior de la galaxia. La primera clasificación fue hecha por Seyfert en 43 ed è, diciamo, la classificazione principale con cui si distingue facilmente l'ovario ATL. De hecho, Seyfert se hizo dos grupos, Seyfert 1 y Seyfert 2, y no, eso es solo Seyfert 1. Eso es Seyfert 2. De hecho, muchas veces ahora se habla de
AGN di tipo 1 o di tipo 2, preferendosi totalmente CFR1 y CFR2. Es la clasificación característica principal. También porque hay una clasificación puramente espectroscópica, con caratteristica di líneas, ma considerato come è strutturato un AGN, è facile comprendere che quello che uno osserva nelle cipher è facilmente osservabile en todos. La cosa más sencilla, non tanto a partire da Cipher 1 e Cipher 2, ma avere la caratteristica della Cipher 2. Generalmente en las Cipher son galaxias con líneas extremadamente fuertes y generalmente bastante anchas. Quiere decir que muestra el gas que se está moviendo a bastante alta velocidad. Fuerte línea en emisión, como claramente se puede notar, y de átomo generalmente bastante fuertemente excitado. Hay entonces un oxígeno 2 veces, pero también, como se mencionaba, un hierro 7, entonces ionizato 6 veces. La clasifica entre Cipher 1 y Cipher 2 se basa a un confronto entre esta línea de emisión permitida y prohibida. La prohibida son aquellas que son entre cuadras, que se deben distinguir. Quelle che non tienen cuadras son en línea permitidas. ¿Qué quiere decir permitidas y prohibidas? Permitidas, digamos que son las líneas más usuales que corresponden a las emisiones siguiendo la clásica regla del moto orbitale, del spin, el cambio del momento. Toda la emisión de la línea de Barman, de Lyman, hasta la clásica línea del hidrógeno, son líneas permitidas. L'atomo excitato se desexcita e emite un fotón a quella precisa largo di onda in base alla regola por la emisión. Las líneas prohibidas son emisiones claramente que no siguen perfectamente la regla. Di conseguenza il decaimento non avviene facilmente. Tiene un tempo bastante largo, di conseguenza para poderse observar necesitan de condiciones bastante particulares. De hecho, las líneas permitidas son líneas que se forman prácticamente en casi todas las situaciones, también en gas bastante denso. Mientras las líneas prohibidas necesitan densidad muy baja para poder ser observadas. Esto porque las líneas prohibidas son líneas metaestables, de estado metaestables, que generalmente logra, es posible en unas condiciones, un decaimiento, emisión del fotón, pero in ciertas situaciones. Si el gas es demasiado denso, fácilmente puede haber una colisión con el átomo excitado, y en este caso la disexcitación es colisional, en el sentido que la energía es pasada al electrón o a la otra partícula que está colisionando y no con la emisión de un fotón. De consecuencia, necesita una densidad bastante más baja para poder observar la línea prohibida. Mientras... Profe, ¿Sí? una pregunta. Dijo que
En el gráfico, unas líneas estaban entre cuadras y las otras no, ¿cierto? Sí, la notación que se usa es cuando son líneas Ah, prohibidas y se pone entre cuadras. Si son líneas semi prohibidas, se pone una cuadra, no ambas. ya, ok. Ya, En gracias. este caso, acá hay una sobreposición entre dos, entre la H alfa y la línea prohibida del nitrógeno segundo, cioè, ionizzato una vez. De consecuencia, decía, la línea prohibida, la línea permitidas, no permite de también comprender ver gas en dos situaciones diferentes. Una densidad más alta y una densidad más baja. Especialmente la prohibida necesita densidad bajas. Quindi, se el gas tiene densidad alta, entonces fácilmente hay colisiones. L'emissione principalmente solo in linea permitida. Quello che se nota è che se io miro appunto Shepard 2, io vedo líneas estremamente delgadas entre comillas, porque son siempre ancha un 500 km por segundo, de consecuencia tiene no esattamente poco, come ricordava il Sol tiene un momento de rotación de 200, casi la mitad de la velocidad, quello 220-230, adesso un poco más de rotación, entonces no es exactamente un movimiento tan bajo, però non sono estremamente de movimiento muy alto. Mientras se vamos a ver la C/1, quello che noto è che vamos a tener línea igual, línea permitidas, que generalmente son siempre quelle del hidrógeno, las más presentes, C alfa, H delta, gamma, y varias líneas prohibidas. Si voy a comparar, quello che noto è che voy a tener que la línea prohibida también son bien delgadas, entonces tiene un aumento muy fuerte, mentre la línea permitidas tienen alas bastante anchas. Acá, por ejemplo, en la Chibeta se nota particularmente, tiene una parte central que es parecida al ancho de la línea que hay en la C2, mientras las alas van a ser bastante más largas. Esto nos dice que entonces la zona donde se está produciendo la línea, donde se producen líneas permitidas, son un movimiento bastante más grande y generalmente se habla de un 5.000 kilómetros por segundo. De consecuencia, un 10 veces más movimiento más grande que quello che si vede simplemente nella Cypher 2. Después habría anche se ha hecho una clasificación extendida, porque digamos, las principales son la 1 y la 2, que tienen esta bien clara. Hoy mirando el espectro hay la Cypher 1.5, en el medio, donde la componente ancha y delgada de la cebeta son similares como intensidad.
La 1.9, donde se ve la componente ancha solo nella H alfa, el 1.8 que hay la parte ancha es bastante débil, ma se detecta in H alfa e in H beta. Profe, ¿Sí? otra pregunta. Es que no entiendo bien cómo es que el efecto Doppler afecta al ancho de las líneas al ancho de las líneas, porque no debería afectar, digamos, solo hacia un sentido y no hacia dos, como Sí, lo que yo entiendo. sí, pero es lo mismo efecto que sea, por ejemplo, digamos, l'oggetto che emite ese tipo de líneas son también realmente bastante chiquititos, son nubes. La estructura bastante, como dicono, clumpy, raggruppada. Pero recordarse que son también objetos que todo en muy, muy, muy poco espacio. Quello che io veo è la summa di todos quello che sta emitiendo. Come la linea del 21 centímetros en las galaxias, que yo observo y tenía la clásica forma así. Ups. Esto porque observando con la antena, yo observo posiblemente buena parte de casi intera galaxias. De conseguenza, cada singolo punto tiene su línea que se mueve por Doppler. Pero al final yo non observo solo una parte, observo todo el conjunto del disco galáctico, en este caso, que se mueve. En este caso, quello che causa le nube che se mueven son, observo las varias nubes y las varias nubes se están rotando alrededor del interior y los movimientos son un poco que se acercan, un poco que se alejan en un espacio muy, muy, muy delgado. Se ben recuerdo la dimensión de la famosa... esto son unos microarcosegundos en total. Una dimensione estremamente chica. No me parece que van a decir, digamos, lograr ver para lograr ver este tipo de detalles, se tiene que utilizar radiotelescopio distribuido en toda la superficie de la Tierra para poder tener una resolución angular suficientemente chica para obtener los detalles. Como decía, todas las varias estructuras son muy bien chicas. El rayo de una GN es alrededor de diciamo, la parte interna, principalmente, alrededor de la decina de unidades astronómicas, que quiere decir, esta proprio por definición, porque es el número de arcosegundo que hay en un radiante, y un parsec es definito esattamente in questa maniera.
una de las razones por qué se ha definido después numéricamente exactamente en unidad astronómica, porque si no daba problemas a tener que el parsec cambiaba por cada medición. Vamos a tener un parsec, son 20.000 veces más o menos la parte interna, y un núcleo, un bulbo, es 4.000 veces esto. De consecuencia, diciamo, en un bulbo, la parte donde está la gene è un milionesimo o meno del tamaño total del nucleo de una galaxia. Chiama la parte interna del bulbo, parte más densa. De consecuencia, todas las líneas que se ven son el conjunto de toda la estructura que se está emitiendo. Quello che è di conseguenza, quello che non dicen las líneas, è che nella Cepher 1 io sto viendo una parte che sta rotando in maniera mucho más rápida rispetto alla Cepher 2, donde non vedo struttura ancha, ma solo vedo líneas delgadas. Otra cosa bastante que se puede notar, il continuo della Cepher non tienen particolare feature, non tienen líneas de absorción tanto particolares, son bastante planas, y praticamente la única struttura, abbiamo un continuo con una certa forma e la presenza delle varie linee. Generalmente il continuo della Cepher 1 è también más fuerte quello della Cepher 2. Y otra característica, generalmente la emisión de rayo X son generalmente mucho más fuerte dentro en Cepher 1 que respecto a Cepher 2, y tienen fluctuaciones generalmente en el rayo X alrededor de la hora o del día. De consecuencia, eso nos da una idea que la zona donde sea la producción, donde influye sobre la luminosidad en rayo X, debe tener un tamaño alrededor de los 10-200 unidades astronómicas. Recordarse, la luz del Sol nos llega con 8 minutos de atraso porque percurre una unidad astronómica. De consecuencia, para haber más o menos una hora de tránsito, quiere decir que va a ser 7 o 8 veces más. Entonces, pero 7-8 unidades astronómicas me da una hora luz en práctica. Quello che si nota come menzionavo, ovviamente la Cepher sono principalmente más galaxias espirales. Fácilmente se ve esa barrata sin barra de tipo B. De conseguenza, diciamo, quella che tiene la concentración del bulbo un poco más fuerte, no, más fuerte la A,
comunque un bulbo bastante más concentrado, con un brazo a espirales non bastante separados. Una característica, como se mencionaba, bastante que se nota es que generalmente las Seyfert no son galaxias aisladas, más son galaxias que tienen interacciones o están en proceso de merge o tienen interacciones con galaxias de la cercanía. Y esto es justifica, como se había mencionado, porque se il motor è dato da un agujero negro que está recibiendo material, para que la GN sea bastante luminosa es necesario que este flujo de material sea nocivo y durante interacciones, durante merge, durante fusiones, quello che causa è che il gas della galassia huésped misma o il materiale che sta entrando en protección en la parte externa, pierde energía y va a moverse así en la parte interna y a recaer en la parte más central. Como se ha mencionado, generalmente a causa exactamente de la colisión entre las varias órbitas, el gas se mueve por brazos espirales y por la barra, concentrándose en la parte central. Y esto va a alimentar el agujero negro. De consecuencia, es bastante que tiene un sentido de ver ese tipo de situaciones. Además, para poder alimentar un agujero negro con gas es necesario tener bastante gas. De consecuencia, tiene sentido que la galaxia Seyfert la veo principalmente en galaxias espirales. Como se mencionaba, o tipo de galaxias que hay varias clasificaciones. La sono la Markarian, che sono principalmente galaxias de un catálogo hecho por Markarian, donde la emisión, como se decía, en el ultravioleta es bastante más fuerte que la parte estelar. Entonces tengo como un exceso de ultravioleta en la galaxia debido a la componente del núcleo. Entonces, esto quiere decir que la GN tiene una fuerte emisión de ultravioleta. Y hay una buena fracción de esta que se sobreponen con la gas de Seyfert. Otras galaxias, varias clasificaciones, hay la Seyfert, otras son los LINER, que son el Low Ionization Nuclear Emission Line Region, regiones nucleares de emisión a baja ionización, que son más o menos similares a Seyfert 2, con líneas prohibidas en átomos menos ionizados. Son los de más baja ionización. Y fácilmente una buena mayoría son galaxias también de espiral, de tipo SASB. Se encuentran también algunos SC o galaxias elípticas, pero digamos, probablemente son en la cola a baja luminosidad de la Seyfert, de la línea. Otro tipo de galaxias que se encuentran son las galaxias radiogalaxias, las galaxias radio.
que son galaxias que tienen una fuerte emisión de radio, también que galaxias que se encuentran, que emiten bastante en el radio. Un 66% de los catálogos de fuentes extragalácticas brillantes son de este tipo y generalmente son asociados más con galaxias elípticas. Como se ven, las galaxias, también las radiogalaxias tienen zonas de emisión a broad line, líneas anchas, y narrow line, líneas delgadas. Prácticamente un corrispettivo della Safer 1 e Safer 2 nell'ambito del radio. Otro tipo son los quasar, la Quasi-Stellar Radio Source, QSR. Quasar. Esta fue la primera definición en esta manera. Y son esos objetos, como se decía, que parecen, son muy puntuales, parecían estrellas. Después se ha notado con el tiempo que observando la emisión de algunas líneas, que eran líneas de Balmer, de consecuencia se ha podido notar que eran un redshift de 0.16, la primer cuadra bien identificado de esta manera. Después, observando todos los otros varios, se ha podido comprender que claramente no podíamos ser, como se ha mencionado, un objeto verdaderamente estelar, porque todo presentaba un redshift positivo, es decir, todo tenía un redshift, no un blueshift. Si son objetos estelar, de consecuencia objetos galácticos, porque no es fácil observar objetos bien claros afuera. Además, está hablando la primera identificación con un redshift de 1963 por Schmidt. No es que los radiotelescopios tenían una identificación tan detallada para ver no sé qué podría pensar de poder ver objetos extragalácticos de este tipo. L'idea principal era appunto un objeto muy condensado. Se pensaba que podía ser objetos radios también, porque hay algunos objetos radios de este tipo las emisiones de supernovas, otros que son objetos siempre que emiten de radio bastante puntiforme, ma son galácticos. Mi estoy metiendo perdiendo. Okay. Si decía, se sono scritto dalla galaxias, observando el nuestro punto de vista, debe poder ver este objeto moverse, que tiene rayos que son bastante veloces, moverse en todas las direcciones. Esto quiere decir que debería observar con redshift, blueshift y también sin un efecto Doppler, porque se está moviendo perpendicularmente la línea de vista. Quello che si è osservato invece che tienen solo redshift, tienen solo una certa, entonces están alejando, de consecuencia, esto efecto Doppler tiene que ser simplemente debido a la expansión cosmológica y non a un effetto di velocità. Los quasar, diciamo, tienen dos características. Los quasar originarios, es decir, que son quelli que tienen una fuerte emisión en el radio. Hay el otro, que son quasi stellar object, que son los quasar que emiten poco en el radio, o lo que se llama radio quiet quasar. Quasar
quieto nel radio. Después hay los blazar, que son tipo de una tipologías de AGN que tienen fuertes variaciones e evidentemente anche una emisión bastante fuerte, variaciones que van del orden de las semanas y precisamente de dos tipos, la BL, las ERTES, che sono nuovamente emettono nel radio, e gli OVV, che sono Optical Violently Variable Quasar, que tienen una fuerte emisión también del óptico. Su caratteristica di conseguenza è di poder notar que se ven partes realmente más chicas que tienen fuertes fluctuaciones. Una separación, digamos, es que la cifra generalmente son objetos menos brillantes, con una magnitud visual que son más débiles de un 22, 23 visible, mentre los quasar generalmente son la parte más brillante, entonces con una luminosidad mayor de menos 23. Esto es también la razón porque es más fácil conectarlos. Las espirales generalmente son más conectados con Seifer y Liner, que como decía son la parte de menor luminosidad. Las galaxias elípticas son más conectadas con quasar y radio galaxias. Y la elíptica gigante principalmente con QSO quasar con la parte más de alta luminosidad. Ahora, tenemos varios y la manera para poder explicar la estructura, la luminosidad entre varias genes varían bastante. Hay fluctuaciones internas, pero también hay genes que son muy luminosos y otros que son menos luminosos. Si también al interior de los varios tipos puedo tener Cepher 1 y Cepher 2 más luminoso, menos luminoso que otros. Esto quiere decir que el proceso que me va a causar todo lo varios características debe poter justificar la varia diferencia de luminosidad. Otra que observo son objetos de materia, principalmente por lo que no, por ejemplo, muchos de las galaxias, radiogalaxias tienen lobos, dos emisiones hanno ahí tengo la n y fácilmente observo que hay dos lobos de material de emisiones a la parte opuesta de la galaxia. Y la emisión no es isótropa, ni anisótropa. Quiere decir que la emisión es fácilmente proyectada en algunas direcciones. De hecho, observando, noto que
además los jets de materia, hay emisiones bastante colimadas que me van por ejemplo, se encuentran nubes de gas a ionizar solo parte de estas nubes, no enteras, y consecuencia quiere decir que esta nube es golpeada solo parcialmente para este tipo de emisiones bastante bien colimadas. Quello que explica mejor todo esto son esta estructura, que es la come se piensa que sea un agujero negro supermasivo al centro, con un disco de acreción, un toro de polvo de gas a su alrededor y con varias nubes a su alrededor. La differenza entre Cepher 1 e Cepher 2 principalmente è che nella Cepher 1 Blazar, todo quello que también se me ven los objetos de emisión a banda ancha, tiene una línea di vista che permette di vedere nella parte más central, mentre nella otra veo semplicemente il toro de polvo me está oscurando. Digamos, esta es bastante una decisión teórica. Hay alguna imagen que se ha podido obtener, como en este caso, esto debe ser un caso, que se ve que la parte interna tiene una estructura bastante a disco y puede ser justificada con idea. Ma come sia, las estructuras generalmente a lo máximo este tamaño total alrededor de unos parsecs hasta afuera del toro. La parte más interna es bastante más chica, es todo bastante no muy grande, de consecuencia no es fácil poderlo observar en los detalles. Quello que yo observo de consecuencia es que digamos, todas mis variedades dependen en realidad de cómo estoy mirando esta estructura. La Cepher 1, como decía, observo sia la parte interna con esta estructura de gas que se mueve y me produce banda ancha, nubes de gas parcialmente ionizados que entonces remiten, se excita con una cierto largo de onda y remite a otro largo de onda, fluorescencia. Y debido a la varia movimiento de todas las varias nubes, son muy altas y veo la línea que son mucho más ancha. En Cepher 2, lo que observo son solo la parte de emisión, la banda más menos rápidas, más afuera, principalmente con un movimiento que no es tan en línea de vista, de consecuencia no hay enganchamiento muy fuerte. Además, los blazer, que son estos, los BL Lacerte y los BV, son objetos que estoy mirando exactamente más en el centro y de consecuencia observo más fácilmente todas las varias fluctuaciones de la parte más central, de consecuencia veo todos los periodos más chicos. Además, la varia tipología que son que emisión radio fuerte o no fuerte, también depende con la alineación de si la emisión de radio es direccionada en nuestra línea de vista o no. Esto de consecuencia nos implica una mayor o menor visualización de estos procesos.
para una manera clásico del disco de acreción. La parte del disco se calienta, hay una fuerte emisión de radiación que se propaga dentro del disco por el calentamiento, y la presión de radiación puede ser bastante fuerte. Si es demasiado fuerte, la radiación va a destruir el disco, de conseguenza a non permitir avere una cierta costanza. Esto no es también una idea que generalmente los AGN tienen que quedarse bastante dentro a esta unidad que se llama unidad de Eddington. Y de hecho, digamos, las galaxias la AGN menos activo, como los Seyfert, generalmente alrededor del décimo, un 10% de la unidad de Eddington, mientras los quasares generalmente llegan a los límites exactamente de la unidad de Eddington. Tanto para recordar la presión de radiación la puedo escribir de esta manera. La capa, non K, es una capa, que es letra griega, que es el coeficiente de la opacidad. Y, digamos, nel gas hay la presión de radiación y hay la presión de riferimento del equilibrio hidrostático, que es esta la forma. La capa se puede reescribir como la sezione d'urto del processo. Generalmente la radiazione in questo caso interactúa nel disco de presión por simple scatter electrónico, scatter Thompson. Mu la masa molar. Scatter Thompson è definita in questa maniera. Esto en el sistema CGS o Gauss, donde la fuerza del campo eléctrico simplemente es su R cuadro. Para el sistema estándar clásico, tengo hacer cambio. Esto la sección eficaz, cross section, dello scatter Thompson, diciamo más o menos a questo valore in metro quadro, in centimetros cuadros o in barn, che è l'unità de medición que se usa para la sección de auto de procesos atómicos. Bar granero, literalmente, porque habían definido que cuando estudiaban la reactividad del uranio, que el uranio era
respecto a la partícula grande quanto un granero, de conseguenza il nucleo dell'uranio tiene una situazione molto más o menos de un bar. Pero va. Profe, ¿Sí? en el diferencial de presión de radiación, el A es el diámetro del AGN. No, A è una una costante di emissione. È conectada con la famosa costante de Stephen Boltzmann. No recuerdo mala costumbre de llamar cosas. Esta no, es una constante de emisión. La A, la sigma, la venenosità sono loro relazione costante, se mi ricordo se 4 perché con 4 perché dividido la velocidad de la luz, algo así. Ya, El, de hecho, se nota porque esta es una temperatura al cuadrado, esta es una presión, y de conseguenza eso no puede ser un lato, una tipo metro. ya. Profe, y en lo que escribió sobre K, igual a sigma sub T, sí, ahí. K, ¿Qué es K, non K. Kappa, ok. Diciamo la capa un poco más alta, la K. La capa è proprio quadrada. Diciamo, l'esponente lettera griega della K que se usa para indicar la opacidad. Esta es la sección eficaz del proceso, en este caso Stacker-Thompson, dividido por la Masa molar. masa molar por esto. ¿Y eso qué es? ¿MH qué es exactamente? MH, masa del unidad atómica, masa del protones, masa del átomo de hidrógeno, Ok. más o menos los valores son prácticamente todos iguales. Y lo último, profe, abajo en la definición de sigma sub T, la letra E es, digamos, el número E o la carga del La electrón. carga unitaria, que del electrón o del protón. Ok. Klein, ya. Esto es en general porque si vamos a ver, todo el proceso generalmente se refiere a tener scatter con electrones, porque los protones tienen una sección de hurto mucho, mucho menor. La masa de un protón es más o menos 2000 veces la masa de un electrón. Todo lo demás se mantiene constante porque tiene la misma carga y los otros son constantes. Ma la massa è 2000 veces, di conseguenza la sezione di hurto Thomson para un protón è 4 millones veces más chica che quella di un elettrone. Di conseguenza il processo va a ser con electrones. Di conseguenza, diciamo, questo è la massa molar del theta de electrones che, vabbè, para un de composición X prácticamente cerca de 1. La mol. Si yo voy a querer una estabilidad, lo que me da es que para la estabilidad la presión de radiación debe ser menor de la presión necesaria para el equilibrio hidrostático.
Se la pressione di radiación supera la presión necesaria per l'equilibrio idrostático, quello che ottengo es que el disco de exposición se destruye. Algo que se observa principalmente en dispersión alrededor de estrellas, porque es más fácil observar todo esto, y cuando hay una excesiva material que pasa, la unidad crece a tal punto que la dispersión se destruye. Poniendo dentro el ovario y haciendo los cálculos, lo que obtengo es que entonces la luminosidad debe ser menor de sí. La luminosidad que obtengo tiene que ser menor de estos valor, que es lo que se llama la luminosidad de Eddington, ovvero que para estabilidad la luminosidad no puede superar un cierto valor. De consecuencia, haciendo, calculando la luminosidad de ultrasolares y la masa en masas solares, lo que obtengo es, voy a hacer el cálculo, que la masa al interior que me da diciamo, la presión debida a la fuerza de gravitación del objeto central tiene que ser esta. O considerando que eso nos dice que data una cierta, eso sarebbe il limite para mí, ma en práctica, girándolo, nos dice que para, data una cierta luminosidad, tranquilamente tenemos luminosidades de tipo galáctico, entonces 10 a la 12 luminosidades solares. La masa central tiene que ser mayor de una cierta cantidad para que el disco pueda funcionar. Si la masa no es suficientemente, voy a obtener que la luminosidad va a superar la luminosidad de Eddington y de consecuencia el disco de fusión se destruiría y no podría observar. Como decía, CL è generalmente alrededor de las 10 a la 12 por menos 5, quello che ottengo è che generalmente la massa centrale sono maggiore di 10 a la 7 masas solares. Objeto bastante, la masa que tengo al interior es bastante fuerte. Profe, ¿Sí? ¿Hasta qué diámetro o radio se toma la masa central? In questo caso, diciamo, la cosa si semplifica porque la masa en el disco es menor de la masa central. De consecuencia, quello che si chiama negligible. Quello che ottengo es que hay el gas, el disco que se calienta y emite por la radiación, que fluye interno del disco y trata de empujarlo. È una cosa parecida a quello che si è visto in Astrofisica 2, solo che in questo caso è come uno slice, solo la parte centrale.
En este caso, el disco no es que no tiene poco material, tiene bastante, pero claramente para funcionar necesito de como 10 a las 7, 10 a las 8 masas solares. La carga totalidad de la masa está acá. De consecuencia, la fuerza de atracción al interno de las varias partes del disco se puede considerar excluirla y de consecuencia esta parte es simplemente data dalla atracción gravitacional de la parte más central. Por esto acá puse MC, masa central, porque en una estrella yo tengo que considerar con el radio, de consecuencia a varios internos de las estrellas uno puede tener varios nutrientes. En este caso, la masa que crea el pozo de potencial y mantiene la estructura cerca, que lo atrae, visto que la persona de que lo trata de hacer expandir, y data principalmente solo dall'agujero negro. Diciamo, dalla massa centrale. Quello che podemos comprender es que realmente nos vamos a ver una GN. De consecuencia, yo la luminosidad la puedo medir, la veo aparente, corregir toda la distancia, me calculo y veo que tiene una cierta luminosidad. De consecuencia, para funcionar, el disco de acreción de la parte más interna debe extremadamente ser muy masivo. El nuestro, que es bastante chiquitito, son 10 a la 6. Generalmente los agujeros supermasivos, con lo que están dentro a una genne, son alrededor de los 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9. En 87 son 10 a la 9 en masa solar. Es una dimensión, hay una masa muy fuerte y quello che noto, come se menzionato antes, es que el tamaño, esto alfa, que cambiámonos, diámetro, e invece es bastante chico del orden de la unidad astronómica. Quiere decir que tengo un objeto extremadamente masivo concentrado en pocos espacios, y esto me sugiere que uno tenga un agujero negro supermasivo. De hecho, diciamo, no es fácil poderlo siempre mirar. Uno de los pocos, que exactamente en 87 se ha podido finalmente observarlo, que tiene esta forma con la parte de emisión debido al efecto relativista, que la emisión cuando algo relativista emite principalmente en la dirección de donde se está moviendo. De consecuencia, tiene una parte más brillante otra. Nella nostra Via Lattea quello che si è hecho è principalmente questo, si è potuto osservare, comprendere il tamaño che hai, la massa e di conseguenza si estima essere un agujero negro. Ahora que se está bastante parlando que tal vez no es un agujero negro, ma una fuerte condensación en materia oscura, es debido al hecho porque hace unos años que se ha observato una nube de gas pasar nella cercanía, non ha emitido como se pensaba, como habría tenido que ser con un agujero negro, y de consecuencia hay algunas dudas, porque una situación más fluffy, como la han definida, más no tan concentrada, más materia oscura distribuida de manera
menos concentrada podría explicar la emisión. Uh, Profe, ¿Sí? borró lo que estaba ahí. Ah, ya. Layer. La Sí, cosa de más que una pregunta cuando definió el sigma sub t, escribió 8pi sobre 3, ¿cierto? Y lo demás. Y abajo de todo eso aparece un 4pi epsilon 0. ¿Y sono, de dónde está? diciamo, esa es simplemente para ver. Sono dos notaciones. Una notación de Gauss o el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, y la otra notación del sistema internacional. La fuerza de Coulomb es definida en dos maneras. Una notación de Gauss que simplifica todos. La fuerza de Coulomb es simplemente E cuadro dividido R cuadro. En el sistema estándar, en vez, tenemos E cuadro dividido 4π epsilon 0 R cuadro, que generalmente es quello che se estudia, perché è sistema internazionale. En Ya, algún ya, profe. ámbito de la física se usa, prefiere Gauss porque simplifica mucho la presencia de estos cambios. Ed è simplemente porque la epsilon, se hay un pequeño cambio, en práctica la epsilon 0 per mu 0 sería 1 sobre la velocidad de la luz, se me recuerdo. La Basta raíz. decidirse come mover los valores, queda igual. Es simplemente porque si uno mira esto, uno puede preguntarse da dónde viene, y que esta viene de la fuerza, entonces, energía de Coulomb, del campo eléctrico, pero esa es clásicamente que se encuentra en este ámbito, porque generalmente en ámbito astrofísico de línea, fácilmente toda esta cosa se usa el CGS, centímetro, gramo, segundo. Razón también porque usa la estación eficaz en metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, o el Barn, que es una otra manera que es más en física nuclear que se usa el Barn. Ok, he hecho el paso, pero al final, vabbè, esperemos mañana terminamos de ver, porque hay algunas cosas que son simpáticas, porque diciamo, vamos a ver que l'espectro del Naken, diciamo, è un poco más diferente de aquello que uno se va a esperar generalmente porque estos son emisión por cuerpo negro, que es la verde, el Planck, a esta estructura, ma se vamos a ver eso, causar en Naken tiene una emisión bastante más diferente. Esto debido al hecho que la parte térmica no es la única componente che emite, una buona parte non termica, ovvero del sincrotron, e di conseguenza nella parte radio domina questa parte. Ma vamos esto mañana. Hay que hacerlo más rápido. Vabbè. Nos vemos mañana. Ya, profe. Chao. Chao.